IMEX terciarización. Cuando una empresa certificada que no cuente con instalaciones para realizar procesos productivos realice las operaciones de manufactura de terceros que se registren en su programa. La duración del programa IMEX se encuentra regulada por el artículo 108 de la Ley Aduanera vigente. Programa de promoción sectorial PROSEC se encuentra regulado conforme a las disposiciones del decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial con fecha del 2 de agosto del 2002. Este programa tiene como objetivo importar bienes con aranceles ad valorem preestablecidos para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, sin que estos se condicionen a ser exportados, por lo que se pueden destinar al mercado nacional o a la exportación. Las partes son las siguientes. Productores son las personas morales establecidas en el país, aquellas productoras de bienes que operan al amparo del decreto por el que se establece el programa PROSEC. Productor directo es la persona moral que manufactura las mercancías a las que se refiere el artículo 4 del decreto, por el que se establecen los diversos programas de promoción sectorial a partir de los bienes mencionados. Productor indirecto es la persona moral que se somete a un proceso industrial de los bienes a que se refiere el artículo 5 del decreto, por el que se establecen los programas de promoción sectorial, transformándolos en bienes distintos para proveer a los productores directos para los sectores que le corresponden. Beneficios de este programa: personas morales que fabriquen las mercancías que se refiere al artículo 4 del decreto por el que se establece el programa PROSEC, empleando los bienes mencionados en el artículo 5 del decreto PROSEC. Los bienes del artículo 5 del decreto por el que se establecen los diversos programas de promoción sectorial al importarse tendrán una tasa del impuesto general de importación que oscila entre un 0 y un 5% o hasta un 7%, por lo que las empresas se ven altamente favorecidas en su competitividad al tener sus insumos de fuera de la región, sin que esto les impacte como en aquellos casos en que no cuentan con PROSEC, ya que los aranceles que se pagan serían del 13 al 23%. Como se puede apreciar, la diferencia entre el PROSEC y no PROSEC hace que mejore la competitividad del producto mexicano que se exporta. Además, el impacto del efecto del artículo 303 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que el PROSEC hace que tus expectativas, tus exportaciones personas físicas y morales extranjeras permitidas conforme a la legislación de extranjería mediante su intervención en el patrimonio, capital, administración y operaciones de empresas mexicanas. Barrera 1981. Su fundamento constitucional se encuentra en el 73, fracción 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, es la actividad comercial mexicana llevada a cabo en el país con la participación de extranjeros en conjunto con las personas físicas o morales mexicanas. Esta situación se encuentra regulada por la Ley de la Inversión Extranjera y su reglamento se divide de la siguiente forma: la participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción en el capital de sociedades mexicanas, la participación realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero y la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la Ley de Inversión Extranjera. Es importante mencionar que las personas
morales extranjeras que deseen invertir en México deben tener permiso por parte de la Secretaría de Economía, cumpliendo con los requisitos que establece la Ley de Inversión Extranjera, los cuales son los siguientes: que dichas personas comprueben que están constituidas conforme a las leyes de su país, que el acta constitutiva y demás documentos que constituyen dichas personas no sean contrarios a los preceptos establecidos en las leyes mexicanas. La promoción de inversión extranjera por parte del Estado mexicano se lleva a cabo por los siguientes sujetos: la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son los organismos del gobierno federal que estarán encargados de visionar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en el comercio internacional. Para invertir en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía cuentan con ciertas consideraciones básicas que necesitas saber, como el obtener una visa, además consultar el trámite migratorio en el Instituto Nacional de Migración, las embajadas y consulados en México en el extranjero, los cuales fomentan el intercambio turístico, comercial y científico y cultural de México, la iniciativa privada. Por lo tanto, la estructura secuencial de la inversión extranjera se lleva a cabo de la siguiente forma: legal estancia, inscripción, régimen fiscal, ejercicio de la actividad de la inversión extranjera, incentivos, apoyos a la inversión, programas de desarrollo tecnológico e innovación. Conforme a la Ley de Inversión Extranjera, se entiende la inversión extranjera de forma directa como la ampliación del capital industrial o comercial con el propósito de internacionalizarse en la búsqueda de crecimiento de forma sostenida a largo plazo, misma que se complementa con las políticas públicas que fomentan los incentivos de participación extranjera en las actividades comerciales de nuestro país. El porcentaje de participación extranjera en el capital social, acciones y partes sociales de las sociedades mercantiles mexicanas depende de esta actividad. Se menciona en el artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera. La inversión extranjera directa se lleva a cabo a través del mercado de valores o de deuda, mediante la compra de valores para las empresas y el gobierno. La legislación de inversión extranjera establece restricciones para la participación de extranjeros en determinadas actividades porque son destinadas para el ejercicio exclusivo del Estado, siendo estas las siguientes: petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, electricidad, generación de energía, minerales radioactivos, telégrafos, radiotelegrafía, correos y emisión de billetes, control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. Por otra parte, también existen áreas restringidas para personas físicas y morales mexicanas, con cláusulas de exclusión a extranjeros, y son las siguientes: transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería, comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo, servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión distintos a la televisión por cable, instituciones de banca de desarrollo en los términos de la ley de la materia, la prestación de los servicios profesionales y técnicos. La inversión extranjera comprende las actividades que llevan a cabo las personas físicas y morales extranjeras, permitidas conforme a la Ley de Inversión Extranjera, mediante su intervención en el patrimonio, capital, administración y operaciones de empresas mexicanas, y se clasifican en las siguientes categorías: directa e indirecta. Es importante recordar que no todas las actividades son destinadas a inversión extranjera como las exclusivas del Estado, las destinadas a las personas físicas y morales mexicanas. Sin embargo, hay excepciones como los supuestos de inversión neutra, donde el porcentaje de participación extranjera no se computa, y los fideicomisos. Sin embargo, hay socios que tienen dudas en los aranceles, pagos y demás trámites fuera de lo que hace la empresa por el proceso de exportación e importación, y quieren conocer, en caso de no cumplir con lo estipulado por la aduana por ignorancia del caso o algún caso fortuito, cuáles serían las infracciones y sanciones, multas en relación con el caso de la empresa Acermex. Se clasifican para las infracciones en leves o de forma. Son los actos que, si bien son actos
de incumplimientos de disposiciones obligatorias no están directamente relacionadas con las disposiciones esenciales que regulan el tráfico de mercancías, graves o de fondo. Están relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones en la entrada o salida de mercancías que dañan al Estado y son con la intención de incumplir dichas regulaciones. Clasificación de las infracciones. Primeramente es restituir el daño, en este caso al fisco federal, y la segunda parte del objetivo es desestimar la conducta del infractor para que no vuelva a asumir dicha conducta. Principales son las que se encuentran estrechamente relacionadas con el acto ilícito, es decir, las que se imponen como castigo. Accesorias, aquellas que caen sobre los medios materiales en que se ha realizado el ilícito. Subsidiarias son las que se tienen y que imponen cuando la sanción principal no puede ser cumplida. Clasificación de las sanciones. Multas, que son la cantidad de dinero que debe ser pagado por el infractor adicional al pago de la prestación fiscal. No implica la reparación del daño. Trato represivo para que el hecho no se repita. Recargos a los intereses moratorios. Así se le denomina el derecho que tiene el fisco de recibir dichos intereses por el incumplimiento de las obligaciones en algún plazo señalado. Criterios para la imposición de sanciones principales. Las sanciones que se encuentran establecidas son el decomiso de las mercancías, la pérdida de concesiones, privilegios o prerrogativas y pérdidas de empleo y personalidad jurídica. ¿Qué proceso de defensa se lleva ante la materia aduanera, es decir, el aspecto legal? El recurso de revocación. Cisneros manifiesta que el recurso de revocación es un medio de defensa que tiene el particular contra las resoluciones de la autoridad fiscal y aduanera, así como los actos precisados en el artículo 117 del Código Fiscal Federal, que se presenta ante las administraciones desconcentradas jurídicas, la Administración General Jurídica, la Administración General de Grandes Contribuyentes o la Administración General de Hidrocarburos, todas ellas del Servicio de Administración Tributaria, que tiene como finalidad que la propia autoridad administrativa suspenda la ejecución de los actos de autoridades fiscales y aduaneras y controle la legalidad de la actuación de las autoridades, cuyo acto se recurre concluyendo con el dictado de una resolución, también administrativa, que puede revocar, declarar la nulidad lisa y llana o confirmar la resolución recurrida. La administración desconcentrada jurídica del Servicio de Administración Tributaria que le corresponde según el domicilio fiscal del contribuyente será quien resolverá el recurso de revocación interpuesto. El recurso de revocación deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido sus efectos su notificación. Dicho recurso no puede presentarse por escrito ante la oficina del SAT, sino que debe presentarse a través del buzón tributario, artículo 121 del Código Fiscal de la Federación. El recurso de revocación ante el SAT, el escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente debido al domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto a través de los medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, en este caso es mediante buzón tributario. Juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad. Ortega 2015 señala que el juicio contencioso administrativo o de nulidad es aquel que procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administración. Cuando se desea impugnar un acto de autoridad que ha afectado al particular o a la autoridad misma, asimismo procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos, los que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado, o cuando el interesado los convierta en unión del primer acto de aplicación.
Por ejemplo, podemos señalar la resolución administrativa derivada de un embargo precautorio de un vehículo cuya estancia legal en su debido momento el contribuyente no acreditó el ingreso al territorio nacional, lo anterior derivado de una orden de verificación de mercancías en el transporte. El juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un órgano jurisdiccional que cuenta con autonomía para dictar sus fallos y con jurisdicción plena. Forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y está sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los elementos para ser válido, es decir, el juicio, son los siguientes: el nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en la sede local competente. Se deberá indicar la resolución que se impugna a la autoridad o autoridades demandadas, o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa, los hechos que den motivo a la demanda, las pruebas que ofrezcan. Tratándose de pruebas periciales y testimoniales, deberán precisarse los hechos sobre los que versarán, señalando los nombres, domicilios de peritos y testigos, los conceptos de impugnación, nombre y domicilio de tercero interesado cuando lo hubiera, y lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena las cantidades o actos cuyo incumplimiento se demanda. Se cuenta con 30 días a partir de que haya surtido efecto la notificación de resolución impugnada para presentar la demanda ante el Tribunal Federal, Fiscal y Administrativo. Cabe destacar que el interés jurídico del demandante se identifica con el derecho subjetivo, por lo que la afectación de su esfera jurídica, si no hay afectación jurídica a la esfera del gobernado, entonces no le causa perjuicio y dicho juicio es improcedente. Las causas pueden ser que no afecten el interés jurídico del demandante, que no le competa conocer a dicho tribunal, que ya haya habido una sentencia previa por el tribunal, que los medios de defensa que se promovieron estén fuera de los plazos establecidos, es decir, que sean después de los 30 días, que aún no se haya emitido resolución administrativa que pueda impugnarse por algún recurso o otro medio de defensa optativo, que al mismo tiempo que lo promueve también promueva el recurso de revocación contra una resolución dictada por una autoridad en el extranjero. El sobreseimiento es el acto procesal proveniente del magistrado instructor de las salas regionales y de la sala superior que concluye el juicio sin decidir sobre la legalidad de la resolución impugnada, es decir, sobre las cuestiones de fondo. Las causas de procedencias de sobreseimiento son las establecidas en el numeral 9 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Las causales son las siguientes: desistimiento del demandante, cuando el demandante muera, cuando la autoridad demandada deja sin efecto sus actos, cuando el juicio queda sin materia. La resolución será resuelta por la sala por unanimidad o por mayoría de votos. Una vez cerrada la etapa de instrucción, el magistrado instructor cuenta con 30 días. La sentencia deberá dictarse dentro de los 45 días posteriores al acuerdo que tuvo por cerrada la instrucción. En la práctica, esta sentencia llega a tardar varios meses en dictarse. Procedimientos administrativos en materia aduanera. El procedimiento administrativo en materia aduanera, PAMA, se sigue en forma de juicio que inicia con el embargo precautorio de las mercancías de comercio exterior a fin de garantizar el interés fiscal o el cumplimiento de ciertos requisitos que se encuentran sujeta a la mercancía para su importación o exportación. Posteriormente se ofrece un plazo de 10 días hábiles para ofrecimiento de pruebas y la manifestación de alegatos para concluir con el dictado de una resolución que puede considerar que el importador cumplió con los requisitos para la legal importación o exportación de las mercancías, determinar que omitió total o parcialmente
cumplir con el pago de contribuciones, cuotas compensatorias a que se encuentren afectadas las mercancías o dejó de cumplir con las regulaciones no arancelarias establecidas en las leyes, caso en el cual se procederá al embargo precautorio de las mercancías. Bajo el principio de buena fe, le corresponde a los importadores a través de los servicios de un agente aduanal y ahora a través del representante aduanero en el caso de despacho directo, el declarar la descripción y la naturaleza de las mercancías, así como determinar las contribuciones, cuotas compensatorias y pagarlas. Bajo ese tenor, la autoridad se reserva su derecho de revisar a través de sus facultades de comprobación las manifestaciones hechas por el importador a través de su agente aduanal. El acta de PAMA se debe realizar de manera circunstanciada, es decir, de momento a momento, haciendo constar con toda claridad los hechos y omisiones observados durante el acto de verificación o visita, a fin de que el gobernador pueda estar en posibilidad de defenderse. El PAMA se encuentra establecido en el artículo 151, en este caso específico, fracción 2 de la ley aduanera vigente, procedimiento administrativo de omisión de contribuciones. El proceso administrativo por contribuciones omitidas, PACO, es aquel que no procede del embargo precautorio de las mercancías, sino la determinación de contribuciones mediante el análisis del inventario. La autoridad aduanera podrá resolver la imposición de un crédito fiscal si se dicta la omisión. Cuando procede la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y en su caso la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de la ley aduanera, el embargo precautorio. Acta de inicio del PACO. El ejercicio se inicia con alguna de estas facultades: el reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancía en transporte, revisión de documentos durante el despacho, ejercicio de facultades de comprobación. Posteriormente, la autoridad aduanera dará a conocer los hechos que se impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y en su caso la imposición de sanciones. De igual manera le hará saber al interesado que cuenta con un plazo de 10 días hábiles para ofrecer pruebas y formular los alegatos que a él le convengan. El PACO se ejecuta cuando no se declare con exactitud la descripción o clasificación de las mercancías y se omita el pago de las contribuciones o cuotas compensatorias, cuando se invaliden los certificados de origen anexos a los pedimentos de importación, cuando la mercancía sea de difícil identificación y o requiera de toma de muestras. A diferencia del PACO, el procedimiento en materia administrativa aduanera PAMA es aquel que se inicia cuando las autoridades embargan precautoriamente las mercancías en los términos previstos por la ley aduanera a través del reconocimiento aduanero, la verificación de mercancías en transporte o una comprobación. Se puede determinar las causas de embargo previstas por la misma ley. ¿Se puede parar contra una irregularidad cometida por el agente aduanal o en su caso de un verificador? Sí. ¿Cuáles son los tiempos de respuesta de la autoridad fiscal para resolver los conflictos que se presenten en relación con nuestra mercancía? Para dar una resolución, la autoridad aduanera tiene hasta 4 meses. Si su respuesta excede este periodo de tiempo, quedaría sin efectos las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al procedimiento. ¿En qué casos se realizan operaciones virtuales? Cuando hablamos de una operación virtual en comercio exterior nos referimos a la transferencia de mercancías realizada solo con documentos, sin trasladarlas físicamente a la aduana. Es importante mencionar que solo las empresas con programa para la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación IMEX pueden realizar operaciones virtuales. Las operaciones virtuales han servido para facilitar la colaboración entre empresas IMEX, así como para reducir gastos logísticos. Por ejemplo, una empresa mexicana puede venderle productos nacionales o importados definitivamente a un residente en el extranjero, pero entregárselos a otra empresa con IMEX aquí. Reglas generales del comercio exterior. Las empresas con programa IMEX que efectúen importaciones temporales, artículo 108 de la ley aduanera y artículo 4 del decreto IMEX, pueden entregar sus pedimentos ante el mecanismo de selección automatizado con clave correspondiente al apéndice 2 del anexo 22 sin presentar las mercancías. Es importante presentar
el pedimento el mismo día en que se efectúe la transferencia de la mercancía. Artículos 108 y 109 de la Ley Aduanera. Las empresas con programa IMEX pueden cambiar su régimen de importación temporal a definitiva de desperdicios a través de una operación virtual si la transfieren a otra empresa con IMEX que esté autorizada para operar bajo la actividad de reciclaje o acopio de desperdicios. Artículo 110 de la Ley Aduanera y artículo 14 del decreto IMEX. La mercancía temporal puede transferirse entre empresas IMEX siempre que tramiten los pedimentos en la misma fecha con la clave correspondiente del apéndice 2 del anexo 22, artículo 14 del decreto IMEX. Debe declararse la clave correspondiente del pago del IGI conforme al apéndice 13 del anexo 22 en los pedimentos que amparen la importación definitiva al retorno o a la importación temporal virtual. Pago de arancel por empresas con programa IMEX en operaciones virtuales, artículo 63A de la Ley Aduanera y artículo 14 del decreto IMEX se deben determinar y pagar el IGI correspondiente a las mercancías no originales del Tratado de Libre Comercio. Artículo 86 de la Ley Aduanera, 134 y 135 del Reglamento de Comercio Exterior y regla 1.6.29, cuando una empresa importa de forma temporal maquinaria o equipo con cuenta aduanera y regresa esa mercancía al país de importación, debe de presentar los pedimentos que amparen sus operaciones virtuales. Si las empresas con programa IMEX donan desperdicios, maquinaria o equipos obsoletos, pueden entregar los pedimentos de retorno y de importación definitiva sin necesidad de presentar físicamente las mercancías ante la aduana. Intentes